Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a realizar la tercera sesión de encuentro de la comunidad de aprendizaje y práctica Pensando con el Cuerpo. Y el día de hoy pues tengo el gusto de darle la bienvenida, creo que la mayoría de ustedes la conocen, pues, de darle la bienvenida a la profe Victoria Molina. Pues Victoria ha sido una de las personas fundamentales en el desarrollo de este proyecto, de esta comunidad. Es profesora en el programa de fisioterapia, fisioterapeuta certificada en el método Feldenkrais. Eh, Voy a reconstruir un par de cosas. Con Victoria hace 4 o 5 años inició este ejercicio, este proyecto, y ella conduce un programa en la emisora de la universidad que se llama Pensando con el Cuerpo, que es tal vez uno de los primeros antecedentes de este ejercicio, si no el primero, creo que es incluso en el que nace el nombre, y que se ha convertido, digamos, en una importante red para conocer prácticas desde el ámbito de la pedagogía, desde el ámbito de la salud, temas de bienestar, digamos, en perspectiva somática. Lleva ya más de 100 programas y bueno, es una importante como plataforma de difusión y de conocimiento sobre este trabajo. Pero adicionalmente, Victoria participó en la constitución del Laboratorio de Educación Somática y en la curricularización de esta perspectiva en el programa de fisioterapia con la formulación de varias asignaturas. Y un poco la idea es que Victoria pues hoy nos va a compartir su experiencia en la orientación de estos cursos, pero también en su práctica personal, en su práctica con pacientes y en particular el trabajo que ha venido, digamos, adelantando desde una técnica corporal que es el método Feldenkrais. Entonces, bueno, le agradezco pues mucho a Victoria que nos pueda acompañar. También vamos a realizar una pequeña práctica el día de hoy y pues a todos ustedes por estar aquí. Entonces, pues Victoria, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por estar, Daniel, Ileana, Laura, Valentina, Lorena, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera como antes de empezar, como que nos tomáramos un minutico como para, pues para honrar la memoria de Israel. Este es un espacio, pues, producto de todo el trabajo que se hizo, que se ha hecho con Israel a la cabeza, como gestor, como pues pensador, digámoslo así. Entonces, pues yo simplemente quisiera como invitar un momentito a que lo recordemos por estas cosas que él ha hecho, ¿no? Como las palabras que ha dicho, las cosas que recordamos de él, o su sonrisa, o un chiste, o alguna cosa que traigamos a la memoria. Entonces quería como, antes de empezar, como tomarnos un momento, simplemente para cerrar los ojos y para recordar. Yo siempre pienso que las personas que se van, es lindo recordarlas por las cosas bonitas, las cosas que hicieron, las cosas que dejaron huella en nuestro corazón. Entonces, bueno, pues es una invitación a esto. Eso y ahí como en el fondo de nuestro corazón, recordar y también desearle buen viaje para los que crean en la trascendencia, pues simplemente como pues desearle un buen viaje. Para mí es un buen retorno al manantial, al centro, como lo quieran llamar. Entonces, pues, como que cada uno desde su creencia, desde su forma, eh, se conecte con él, con su alma.
y también como para dar gracias, gracias pues por lo menos yo doy gracias por mi gratitud es inmensa por haber compartido con un hombre maravilloso, un amigo, colega con quien compartimos muchos sueños desde hace más de 25 años. Entonces, la delicia de haber compartido risas, con su humor negro. Entonces, pues recordarle por todas estas ocurrencias que teníamos en tantos momentos, por los vinos compartidos, por las caminatas compartidas, los tintos compartidos. Bueno, pues muchas gracias por haberse sumado a este pequeño homenaje. Bueno, pues Cristian me invita para que contarles, pues me gustaría, si es posible, que pudiéramos prender las cámaras, me encantaría, porque más que una conferencia, yo no tengo diapositivas, exacto, es una conversación que yo propondría que en la medida en que yo voy contando cosas, si es posible que ir haciendo preguntas, por ejemplo, de cosas que fueron sucediendo, de la evolución que fuimos teniendo con todo este proceso, pues me parecería bonito. Entonces, pues bueno, si es posible prender las cámaras. Gracias, Iliana, por prenderla. Ya te vemos por lo menos. No es que tenía tapada la cámara. Ah, no, pequeño detalle. Sí. Bueno, pues entonces quisiera como remontarme, quisiera como hacer un poquito de historia, porque esto que pasa aquí en este proyecto, Pensando con el Cuerpo, y que ha venido pasando aquí en la Universidad del Rosario, tiene unos antecedentes de más o menos de 1998, por ahí, 1993, por ahí. Nosotros trabajábamos en la Escuela Colombiana de Rehabilitación y en algún momento en el programa de fisioterapia, en ese momento no existían sino 6 escuelas en el país, y en algún momento empezó la pregunta en varios profesores, Marta Sarmiento, Julia Castro, Marta Isabel Botero, Gustavo Lara estaba ahí, como cuál es el papel del cuerpo en la fisioterapia, más allá de sentirlo y entenderlo como un cuerpo máquina, como un cuerpo objeto, que ha sido como la tradición, ¿sí? Los fisioterapeutas somos muy buenos para observar el cuerpo y el movimiento del otro, pero había una pregunta por cómo era esto del cuerpo desde otra perspectiva mucho más amplia y más humana. Entonces empieza un montón de acciones. Este grupo empieza a participar en actividades de teatro, se inscriben al teatro, como para ir teniendo una aproximación más al cuerpo desde otras perspectivas. Bueno, así empiezan a pasar muchas cosas durante esa época y digamos que empieza a proponerse una cátedra que en la escuela se llamó Cinética Humana, y era entender el cuerpo desde esta perspectiva más socioantropológica, el cuerpo ya como un elemento en el que está inscrita la historia, que este cuerpo también y yo como sujeto me formo en relación con los otros, que el medio ambiente donde estoy me determina, todas estas cosas, y empieza a aparecer, digamos, como esta línea de cinética humana que pretendía simplemente hacer una aproximación desde lo corporal, desde la corporalidad a los estudiantes, nada más. Eso pasa ahí, nosotros nos vamos de la escuela, después nos vamos nos llaman de la Iberoamericana, es una historia un poco más larga, pero la voy a hacer lo más sucinta posible. Y en la Iberoamericana, Marta Sarmiento e Israel Cruz, Marta Sarmiento como directora, Israel Cruz como director y yo como coordinadora inicial de asignaturas, nos vamos y seguimos como con este pensamiento de que la cosa no podía ser simplemente formar fisioterapeutas para enseñarles cosas del cuerpo en tercera persona. Y si implementamos el tema,
quedan incluidas esas asignaturas de cinética, siempre desde una perspectiva. Ahí empezamos a incluir algo de eutonía, que en esa época lo manejábamos relativamente bien, ¿sí? Y después, me acuerdo que, no sé, por ahí en el 98 tal vez, con Israel se empieza a proponer una especialización que tenía como centro las técnicas corporales, ¿sí? No me acuerdo el título, de la especialización. Nosotros nos vamos después, ya Israel se viene para el Rosario, a trabajar en el Rosario. Nosotros seguimos ahí en la Iberoamericana, pero en la Iberoamericana pues ya salimos todos más o menos a la altura del 2002, 2003 por cambios de política, ya no seguíamos ahí y seguíamos, digamos, como conversando mucho de esta mirada del cuerpo mucho más amplia. Cuando yo empiezo la formación en el 2012 en el método Feldenkrais, que son 4 años de formación, Israel ahí mismo me dice, Vicky, usted tiene que venirse a dictarle Feldenkrais a los estudiantes. Y yo, a ver, estamos apenas en primero, esos son 4 años, pues no, yo tengo que acabar la formación para empezar, no, pero tú sabes, pero no, y bueno, vamos a ir despacito. Más o menos cuando yo iba en el tercer año, le dije, bueno, listo, ahora sí podemos arrancar. Y él me da la asignatura de taller de expresión corporal. Esta asignatura, pues digamos que era manejada por un psicólogo, era 1 hora a la semana, y con Israel pensábamos cómo empezar estos procesos realmente de reflexión sobre los estudiantes, que los estudiantes tengan un espacio para pensarse, para sentirse, y pensábamos que la línea de entrada podía ser taller de expresión corporal. Entonces, bueno, me lancé con todo lo que eso significa. Aquí no sé si hay alguna, no creo que no hay ninguno que haya sido estudiante mío en esas épocas, pero digamos con todo el reto que implicaba poner a un estudiante de primer semestre, un adolescente prácticamente, ¿sí? A hacer un trabajo de reflexividad, ¿sí? Era muy fuerte, ¿no? Era muy difícil, los estudiantes se revolcaban en las colchonetas, no entendían como, ¿esto para qué es? ¿Por qué me ponen a mí a hacer esto? ¿Sí? Y digamos también como sin todavía afinar muy bien qué era esto que estábamos pensándonos, digámoslo así. Pero bueno, digamos que hemos ido afinando. Una primera modificación que hicimos es que esta cátedra es de un crédito, es de 1 hora a la semana. Entonces yo le puse a Israel, pongamos 2 horas a la semana, démosla en mitad de semestre, para que los estudiantes puedan aprovechar mucho más el espacio. O sea, para que tengamos tiempo de que los estudiantes hagan su clase, pero después reflexionar, empezamos a incluir el tema de la bitácora, de la cartografía, de todos estos elementos que pretendían que el estudiante pues estudiara más. Pero siempre la reflexión era cómo iniciar procesos de transformación personal con los estudiantes. Entonces empezamos a esbozar esta línea. Yo creo que como a los 2 años por ahí, yo creo que por ahí en el 2016, finales, empezamos, me dijo, quiero que propongas una electiva y empezar a tener un continuum de asignaturas que cuando pensemos en una reforma curricular tengamos la línea de somática claramente definida. Entonces, para eso tenemos que empezar con electivas. Aparece movimiento consciente, que lo que invitaba de alguna manera es a que estaba diseñado para fisioterapia, que los fisioterapeutas movemos a otros todo el tiempo, pero no nos movemos en el sentido no de hacer ejercicio, sino de movernos internamente. Entonces, por eso la clase se llama Movimiento Consciente, de mover a ser movible. Es todo el título de la asignatura. Y el objetivo aquí sí entonces era que los estudiantes ya tuvieran una segunda aproximación a sentirse. Al principio yo hacía como mucho énfasis en traer cosas, ejercicios o actividades que se hacen rutinariamente en fisioterapia, pero cómo era hacerlas desde una perspectiva de la conciencia corporal. Entonces empecé a mezclar
cosas para la práctica de los estudiantes que se inscribían a estas asignaturas ya están en práctica, y cómo empezar a que ellos entendieran que se puede hacer una cosa de una manera distinta, pero también que podíamos empezar a sentirse. Los estudiantes estos de fisioterapia, muchos hacen actividad física, pero como sabemos la actividad física pues se vuelve una cosa rutinaria, mecánica, que no pasa necesariamente por una conciencia corporal. Entonces digamos que empezamos a mezclar estas cosas, estos elementos, y bueno, hoy tenemos esta asignatura. Creo que simultáneamente, sí, por ahí, por esta época, una amiga que tenía un programa que se llama Tout va bien, que no tenía nada que ver con digamos, no me llamaba desde la perspectiva de fisioterapia, sino porque la conocía, ella me entrevistó en su programa, ella es de ciencia política, ella se llama Natalie Jiménez, era una profesora de ciencia política. Ella en ese programa, Tout va bien, me entrevistó porque pues se enteró que yo era maestra de FEDECRES, me decía, Dios mío, hay una persona maestra de FEDECRES en Colombia, no tenía ni idea. Ella me dice, en Francia, en París, eso lo se encuentra uno en cada esquina, como aquí encuentra uno pilates en cada esquina, pues allá era así. O sea, no puedo creerlo. Bueno, ahí nos conocimos, y después ella tenía que viajar a París a terminar su doctorado. Y yo en una conversación le dije, oiga, ¿y usted a quién le va a dejar ese programa? Y me dijo, no tengo ni idea. A los 8 días me llama y me dice, ¿quiere el programa? Yo no tengo ni idea, yo soy una fisioterapeuta común y corriente, no tengo ni idea, no sé cómo se hace, nada, no tengo ni idea de nada. No, venga, yo le hago la inducción, eso es muy fácil, usted es capaz de hacerlo. Y yo, como a mí me encantan los retos y me encanta hacer las cosas como que nadie hace, pues dije, bueno, hagámoslo. Y empezamos con el programa, duramos 6 meses, nos fue muy bien, pero a finales de noviembre, eso fue en julio, a finales de noviembre, el director de la emisora, Sebastián Ríos, me llama y me dice, bueno, profesora Victoria, ya viene la profesora Natalie, va a coger su programa, ¿usted qué va a hacer? Yo, no, ni idea. Ah, bueno, un antecedente ahí que es importante. Cuando a mí me ofrece Natalie el programa, yo ahí mismo le digo a Israel, nos están ofreciendo un espacio de programa que fisioterapia no tiene. Y él me dice, Vicky, pues, y yo, mire, yo soy profesora catedrática, no quiero pues generar suspicacias en el programa, ¿por qué no le habla a los profesores del programa para ver si alguien se anima a tomarlo? Obviamente lo presentó, nadie dijo, todo el mundo dijo que no, que eso era muy difícil, que era muy complicado, que no había tiempo, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿y entonces usted lo toma? Y yo, no, yo sí lo tomo. Me parece que es una oportunidad muy interesante de compartir pues muchas experiencias. Entonces ahí hicimos toda una temática, le dimos un énfasis muy grande a lo que era la conciencia corporal, el trabajo corporal desde la salud, fueron las primeras como que hicimos, los primeros programas. Y en noviembre entonces me dice el profesor que está pasando esto, ahí está Cristian compartiendo el enlace del programa, muchas gracias. Y entonces ahí cuando Sebastián Ríos nos dice, yo le dije, Israel, ¿qué vamos a hacer? Entonces Sebastián dijo, miren, ustedes han tenido un excelente desarrollo, la forma, súper cumplidos para todo, ¿por qué no hacen una propuesta desde fisioterapia? Hay una convocatoria abierta, hagámosle a esa propuesta. Entonces nos sentamos con Israel, empezando por el nombre, qué nombre le ponemos, conciencia del cuerpo, bueno, mil nombres aparecieron hasta que aparece Thinking with the Body. Esa fue la que propuso Israel. Y yo le dije, si es en inglés, yo no lo conduzco. No me gusta, hagámosle pensando con el cuerpo, en español. Listo, entonces ahí negociamos entre los dos cuál sería el nombre, y entonces queda Pensando con el cuerpo. Y desde ahí hemos pues grabado el programa cada semana, tenemos como 130 programas en este momento, somos de los poquitos programas que tenemos más de 100 podcasts publicados, y ahí empezó una cadena muy hermosa. Alguien me preguntaba el otro día, Vicky, ¿usted conoce tanta gente? Y yo, no. Yo a veces por ejemplo, estoy con Alfonso Rodríguez, que es un psiquiatra que he invitado varias veces.
Alfonso, ¿quién sabes tú que nos puede ayudar? Mira, yo conozco a fulano que puede ser. María Paula Ramírez me trajo a Gabriela, que trabaja el tema de, bueno, de respiración y así. Entonces empecé a conocer mucha gente y lo que me fui dando cuenta es que hay tantas personas en este país o en el mundo inclusive, pero en habla hispana, que estamos trabajando desde esta perspectiva, ¿sí? De la somática, de procesos de transformación personal desde el cuerpo, ¿sí? Entonces creo que ahí empezaron a aparecer muchas cosas, mucha gente conocida. Una de ellas es María Andrea García. A María Andrea García la conocimos porque apareció una publicación en la revista Diners de Danza, Movimiento, Terapia. Israel la vio, Israel dice, aquí hay un teléfono de María, un correo electrónico, escribámoslo. Y con María Andrea nos pusimos una cita por acá en Chapinero, la invitamos a almorzar, la conocimos y desde el primer día quedamos encantados con María Andrea. Ahí mismo le dijimos, bueno, queremos tenerla en el programa y posteriormente la invitamos a la Cátedra de Cuerpo y Movimiento. Más o menos cuando aparece el programa, yo creo que un semestre después, aparece la Cátedra de Cuerpo y Movimiento. Había habido una propuesta, pero pues no, a Israel no le gustó. Nos sentamos los dos otra vez a pensarla y aquí pues era el objetivo también que los estudiantes tuvieran la aproximación a métodos o técnicas corporales para que los estudiantes salgan con una visión un poco más grande de que esto existe en el mundo, pero siempre permeado por los procesos de transformación personal. O sea, yo siento que lo que hace la somática, cualquier método, técnica que se utilice, es que siempre pasa por un proceso muy personal. Entonces siento que eso es como lo que lo hace distinto a cuando uno aprende una técnica o un método X, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ahí vamos con esto. Sé que también se hizo la propuesta de anatomía experiencial, Mónica Marín que la hizo, y digamos que ahí teníamos estas asignaturas en esta línea que queríamos organizar, que yo creo que es también el reto que nos queda, cómo las organizamos, ¿cierto? Para que tengan una continuidad y después cuando se haga la reforma pues en fisioterapia quede muy clara esa línea de somática. Entonces digamos que ese ha sido como el proceso. Siento que son asignaturas absolutamente dinámicas, cambiantes, porque yo siento pues que siempre hay unos procesos de transformación del estudiante, pero también de la profesora. Cada vez que yo llegaba a finalizar el semestre donde Israel, ¿cómo te fue? Le dije yo, muy bien, la profesora sigue mejorando, ¿sí? Entonces siento que los procesos se dan en la medida en que uno también se va transformando, ¿no? Uno también va cambiando, se flexibiliza más, o entiende que tal vez se necesitan otros recursos, porque siento que también los estudiantes llegan con otras necesidades y uno tiene que ser capaz como de leer con qué viene este grupo hoy particularmente, ¿sí? O este grupo este semestre. Entonces siento que eso va cambiando, va cambiando. Entonces digamos que esa ha sido como la historia de estas asignaturas que yo tengo, ¿sí? En donde siempre la pregunta es por dónde estoy yo, cómo estoy, ¿cierto? Y siento que los estudiantes, por lo menos en sus trabajos, lo van diciendo, ¿no? Primero, no me tomo el tiempo para estar conmigo, ¿sí? No me tomo el tiempo para pensar realmente qué pasa conmigo, ¿sí? Y cuando ellos empiezan este viaje de ir pensándose, sintiéndose, haciéndose estas preguntas de reflexión, pues va viendo uno la transformación. Para mí ha sido muy interesante porque en estas selectivas hay estudiantes, pues un gran porcentaje de fisioterapia, pero por ejemplo en cuerpo y movimiento, por una condición netamente de horario y de día, se inscriben muchos estudiantes de ingeniería biomédica. Y para un estudiante de ingeniería biomédica, botarse al piso, cerrar los ojos y hacer un proceso meditativo, eso sí que es todo un reto para los estudiantes. Pero los ve uno absolutamente
entregados, o sea, dicen, profe, es que nunca en toda nuestra formación tenemos una asignatura como esta, en que nos invitan a que estemos con nosotros mismos. Entonces siento que ahí ya hay, eso pues me parece absolutamente maravilloso. En este semestre tenemos 50 estudiantes de ingeniería biomédica, que eso es una cantidad, o 40 estudiantes de ingeniería biomédica. También tenemos estudiantes de psicología, de fonoaudiología, de terapia ocupacional. Este semestre yo tengo 2 estudiantes de enfermería que me han llamado muchísimo la atención. Entonces, en algún momento tuve de jurisprudencia. Y bueno, entonces es muy interesante. Entonces, yo sí quisiera como por acá ir partando para después pasar como a mi práctica personal. No sé si tengan alguna pregunta, duda, algo que quiera que les cuente. Valentina. Ah, que está sin... Listo. Lorena. Hola Vicky, hola a todos, ¿me escuchan bien? Ay, hola Lorena, ¿qué hay? No sabía cuál Lorena eras. Sí, por acá, siguiéndoles, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Qué Bien, tal, Lorena. Vicky? Gracias. Gracias por ese compartir tan bonito. Mientras ibas contando, me iba acordando también de mis pasos en ese andar, en esa construcción. Me hizo reír mucho cuando hablaste de Thinking with the Body. Y como Isra lo proponía con mucha risa malvada y tú estabas que sufrías porque decías, no, el inglés no. Entonces me acordé mucho de esa escena porque sí estuve ahí, fue bastante gracioso la forma en cómo Isra quería proponerlo, ¿no? Entonces, eso fue muy agradable. Gracias, Vicky, por esa historia, por pues, que todos podamos conocer también un poco de todo este trayecto y lo que ha venido dando, los frutos que ha dado. Yo simplemente también quería adherirme contigo a este proceso de cómo también lo transforma uno este espacio en el aula como profesor, acompañándote también en esta asignatura de cuerpo y movimiento y ver las necesidades, las primeras necesidades que vimos nosotras fue el espacio, o sea, cómo vamos a meter 35, 36 estudiantes en el salón de danza. Eso no va a pasar, el primer día estábamos casi enloquecidas, pues porque lo que más necesitábamos era un espacio agradable y tras del hecho tener el tapabocas con 35 estudiantes, con temas de COVID, no, o sea, estábamos como súper estresadas, pero bueno, logramos sacar adelante el espacio y luego empezamos a conocer el grupo y eso me parece muy chévere, como cada una tiene algo que brindarle al grupo y tiene una perspectiva también de los estudiantes y cómo los estudiantes como que lo permean a uno para que uno vaya dándose cuenta que quiere proponer. Entonces, aunque está la guía de asignatura, que es con lo que uno obviamente viaja por todo el semestre, uno se va dando cuenta de cosas. A veces esta temática va mejor el día de hoy que para la siguiente sesión. A veces simplemente, no sé, como que uno improvisa, obviamente ligado a la metodología de lo que quiere, pero pues cuando uno nomás le pregunta cómo vienen hoy, cómo están, eso es algo que los atraviesa mucho a ellos, porque ellos dicen, no, sí, cansados, estresados, unos con una mano de cosas, otros vienen con muchas ganas de moverse, entonces uno como equilibra eso, ¿no? Como está los estudiantes que son un reto, ¿no? Los que no logran y por más de que intentan, no la logran y uno también dice, ok, como no me afecta a mi clase ni a mí como profe y sigo brindándole todas las herramientas para que lo logre a su manera, ¿no? Uno le va dando como el camino. Y asimismo, pues con la asignatura de Pensando con el Cuerpo, que pues Laura me dio la oportunidad también de poder darle como una continuidad a este semestre, es una sensación muy extraña también porque es acercar a estudiantes de varias disciplinas. Dentro de las ciencias de la salud están de medicina y es muy interesante porque tengo como estos dos
estas dos escenas de un estudiante de segundo semestre de medicina y dos estudiantes de ya finalizando semestre, ya en décimo, y cómo entran, digamos, en segundo semestre perdidos totalmente de la conexión cuerpo-mente, y él me dio la clase pasada me dijo algo tan bonito que yo quedé como, wow, qué chévere. Me decía que él estando con su grupo de amigos de medicina en segundo semestre, viendo pues cierta materia, les hablaba un profesor de la importancia de no quedarse en el cuerpo máquina. Sí, estaban hablando como toda esta teoría, y todos los compañeros de él se quedaban muy perdidos y decían, pero no entiendo, o sea, no lograban, no entendían la teoría como tal, y pues por qué si el cuerpo es estructura. Bueno, ellos estaban como en esa parte de la estructura del cuerpo y la biología del cuerpo. Entonces, el estudiante me decía, profe, para mí fue un clic rapidísimo, y yo le decía a mi amiga, no, pero es que mira, es así, o sea, es pensar con el cuerpo, mira, uno la hace así, está esto y está aquello, y que la amiga le decía, no, pues su electiva es una nota, o sea, ¿cómo logra eso? Porque yo no entiendo. Entonces, él fue muy enfático en que eso le ayudó mucho a entender esa premisa, y más porque lo ha estado viviendo. Entonces, me parece muy lindo, y una de las cosas que al final me preguntaba era, pero profe, ¿yo cómo hago para que esto que estoy sintiendo, digamos que me he vuelto mucho más, me he sabido leer mejor mi cuerpo y mis sensaciones y mis emociones, cómo lo hago para el otro cuando estoy en el hospital, o cómo hago para que pueda perfeccionar mucho esa lectura del otro? Y yo, es que es cada vez perfeccionarse más con uno mismo, no más ahorita el primer paso de que ya sabes lo que es, lo que sientes, lo que pasa por tu cuerpo. Entonces él era muy interesante, la verdad. Es algo que son ese tipo de cosas lo que a uno lo cambian como profe, como que uno lo van transformando y lo van haciendo como muy feliz. Y más con este tipo en la línea de educación somática, que es mucho más, no sé, como que de verdad uno le vuelca como todas las emociones. Entonces, muchas gracias también, y pues por escuchar este compartir. Gracias, Lorena. Claro, digamos que estas asignaturas tienen este reto, ¿no? No tenemos un formato rígido, ¿sí? Que simplemente nos permite estar en comunicación realmente con el estudiante, ¿sí? Tenemos la ventaja, yo siempre digo que tenemos la ventaja que no tenemos que hacer quizzes, que no tenemos que cumplir con unos contenidos determinados, y nos permite flexibilizarnos frente y poder, digamos, ir acompañando a los estudiantes. Cristian, tienes levantada la mano. Y gracias, Victoria, por pues, toda la presentación y por abrir este espacio como para interpelar. Pues lo primero que me doy cuenta, pues es que es un asunto de larga data, el trabajo que se ha venido realizando. Digamos, me doy cuenta de que la idea de un aprendizaje en primera persona y no en tercera es como muy potente en el ámbito de la salud. Nos hablabas de fisioterapeutas, iba pasando una moto, perdón, de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, el caso de medicina, bueno, en general, distintas disciplinas del ámbito de la salud. Y allí, digamos, la manera en que se van dando como unos procesos de curricularización, todo eso me parece como muy sugerente, y me doy cuenta que igual allí hay mucho por hacer, porque tal vez también el ámbito de la salud es un ámbito en el que generalmente la perspectiva del cuerpo es en tercera persona, es el objeto de estudio, y aquí aparece como otro camino para el aprendizaje. Eso como un primer comentario que quería hacer. Lo segundo, y qué chévere escuchar ahorita a Lorena, que trabaja desde el ámbito del yoga, y tú decías el ámbito de Feldenkrais, y contabas como que a la gente se le hacía, uy, ¿hay Feldenkrais? Una novedad. Y claro, hay muchas técnicas somáticas
Y pensando, no sé, por ejemplo, en el caso del yoga, pues eso tan interesante que sea una cosa milenaria, las referencias en el Bhagavad Gita, el vínculo con lo teológico, toda una noción como de unidad entre la totalidad y lo que somos. Y de repente ahí está como el asunto, ¿no? De la somática, tendrá que ver mucho con esa unidad. Entonces quería preguntarte, que nos cuentes más bien, como el caso de Feldenkrais, ¿no? Ahí también hay como una particularidad y recuerdo una cita que en algún momento nos compartías, no me la sé exactamente, pero que era algo así como que emoción, cuerpo, movimiento son estrellas de una misma constelación. Tal vez dice algo más. Y todo eso había sido muy sugerente para el proyecto. Entonces, de pronto que nos puedas contar qué es lo que hay ahí en Feldenkrais, que es como lo propio, de qué va ese método. Y de pronto una última pregunta. Nos contabas que habían estudiantes de jurisprudencia, de psicología, como que se iba abriendo esa preocupación a otras disciplinas. Y a propósito de la memoria de Israel, que no sé si todos los que están aquí lo sabían, pero era el director del proyecto de Pensando con el Cuerpo, y falleció hace un par de semanas. Pero a propósito de la memoria de Israel, creo que el asunto, y de pronto que nos lo expliques, es cómo esto que es tan importante en el ámbito de la salud, que puede dar como una ruta para el aprendizaje, cómo es que esa preocupación de pronto por el bienestar propio o el cuidado de otros, cómo es que esa preocupación se vuelve un problema tal vez transversal para la pedagogía. Que creo que era un poco lo que Israel un poco también quería como mover, llevar esto a un ámbito mucho más grande, y en ese sentido, ¿por qué la somática puede ser algo importante para los docentes? Independientemente de que no sean, no sé, fisioterapeutas o médicos, abogados, filósofos, politólogos, porque esto puede ser como significativo allí. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, vamos a empezar como por la primera vez y después me ayudas a redondear como la segunda parte. Y creo que Marta Eugenia puso unas preguntas, Marta Eugenia, entonces te las contesto en un momentito. Entonces, el método, Feldenkrais era un físico que tuvo una lesión y empezó como un proceso de autoobservación. Así han empezado todas las técnicas corporales, todas. Eutonía, Alexander, Body Mind Centering, el mismo Pilates, que tiene como algunos elementos, a veces lo incluyen un poquito en somática, pero bueno, digamos que todos empiezan por una autoobservación a partir de un problema de salud, ¿cierto? Entonces empiezan como con esta pregunta, tengo este malestar que no me lo resuelve medicina, entre comillas. Entonces, ¿qué hago? Y estamos hablando de los años 50, 40. Entonces, digamos que ahí está esa pregunta. La mayoría de estos autores tienen alguna influencia oriental. Feldenkrais se formó en judo, ¿sí? Y ellos, digamos que yo siento que lo que ha hecho Oriente de alguna manera, mirando hacia el occidente, es como permearnos desde estas miradas integrativas, esta mirada integral del ser humano. Tú lo decías ahorita con el yoga, pues una cosa mineraria que tiene que ver, o sea, con entendernos como seres humanos, con todas nuestras complejidades juntas. Entonces, claro, en Occidente tenemos esta ruptura, ¿cierto? Esta mirada cartesiana, el cuerpo y la mente, que permeó todas las formaciones, todas, y en salud ni decirlo de otra manera. Entonces, claro, Feldenkrais lo que empieza es a entender que todo lo que pasa en él, todo lo que pasa está ligado, ¿sí? Que no podemos dividir el cuerpo en un pedacito y en otro, siempre él habla de una unidad. Yo creo que es de las primeras personas que empieza a hablar de esta unidad, o todo este movimiento que hubo de somática en los años 50, porque salieron simultáneamente muchas técnicas,
no estaba el internet para decir que era que se estaban carteando o se estaban buscando en Google o alguna cosa, sino que espontáneamente aparecieron y después se pudieron reunir a partir de un gran congreso que hubo, y lo común que tenían ellos era esa mirada también. Bueno, aquí está pasando el que vende los, no sé qué es, el que compra la lata. Entonces, él empiezan a ver que tenían en común todo esto. Feldenkrais tuvo una formación en judo, y esta formación en judo hace que también lo piense, como que afiance ese concepto que él ya traía de esta mirada de cuerpo-mente integrada. Él decía por eso, y es una frase que tú traes que es muy bella, que decía: el movimiento, la sensación, el pensamiento y la emoción son 4 estrellas de una misma constelación. Y él dice, cuando yo muevo una, las otras 3 también se mueven, ¿sí? Entonces él decía, sí, a esta postura, esta mía, pues aquí está toda mi historia. Hay pensamiento, hay emociones y obviamente hay sensaciones, ¿sí? Si yo muevo un poquito esta postura, ya esta postura no tiene asociado ese pensamiento, esa emoción, y por eso puedo transformarla, puedo modificarla. Entonces, de alguna manera, esa era como la mirada de él. Uno entiende esto en Alexander, no tan fuerte. Alexander tenía una mirada muy desde la postura, pero no incluía tanto estas miradas integradas, por ejemplo, ¿sí? Lo hace Body Mind Centering, obviamente, pues el yoga lo tiene incorporado desde siempre. Entonces, digamos que eso es como lo que Feldenkrais empieza a traer en esta integralidad. De hecho, por ejemplo, cuando uno está en la formación, a uno le dicen, aquí no se habla de energías, aquí no se habla de nada, aquí se habla del cuerpo sentido en primera persona, no más. Entonces, estas personas que empiezan a mirar lo que los chakras, que se me alineó, aquí por lo menos Feldenkrais no hizo esa propuesta, pero sí hizo una propuesta de un ser humano que está aquí con toda su historia, con todas sus emociones y con todo lo demás. Y digamos que no nos permiten durante la formación estar vinculando como estos conceptos energéticos, digámoslo así. Alguien siempre piensa en Feldenkrais y dice, es que eso es esotérico. No, de esto esotérico no tiene nada. Feldenkrais era un físico y él dice, todo sucede en la materia, en este cuerpo, ¿sí? Lo que sucede, mis pensamientos, y Damasio lo dice ahora, ¿no? Si alguien ha leído a Damasio dice, hasta los pensamientos más abstractos suceden en el cuerpo. Hasta lo más abstracto que el ser humano pueda hacer, sucede en el cuerpo. Entonces, Feldenkrais siempre decía, es aquí, en este cuerpo, en esta materia, en esto que sucede la vida sucede aquí. Entonces, digamos que es muy, muy interesante como entenderlo desde ahí. Ahí sería, Cristian, quedaría clarito lo que me preguntas de Feldenkrais. O alguna otra anotación por ahí. No, muchas gracias, Victoria. De pronto pensando en lo del salto como a lo pedagógico, y cómo la somática de pronto, esta salida de pronto del ámbito más particular de la salud, terapéutico, como a otra perspectiva, no sé si pudieras profundizar en ello. Claro, mira, yo siento que el gran reto para nosotros de la salud es precisamente salirnos de esta mirada del experto, que yo sé qué es lo que el otro necesita, ¿cierto? Uno como fisioterapeuta llega donde alguien y dice, pues sí, mira, es que tú tienes esta así, te estás moviendo a sasa, entonces yo como experta, lo que tú necesitas es esto. Aquí la somática, y como lo decíamos ahorita con Lorena, con los estudiantes pasa lo mismo. Yo tengo que observar qué es lo que el otro realmente está sintiendo, pasando con un dolor básico, digamos, un dolor lumbar común, ¿cierto? Un lumbago común. Pues más allá de ese lumbago hay un montón de historia, hay un montón de situaciones que hacen que aparezca ese dolor, más allá de un cambio en la estructura. Feldenkrais siempre decía, los dolores usualmente no empiezan con cambios en la estructura, empiezan con otros cambios que terminan en el largo tiempo, obviamente, en un cambio en la estructura, pero usualmente no hay. Entonces, ¿cómo logro
leer qué es lo que está pasando con esta persona para poderlo modificar. Siento que el gran reto de los profesionales de la salud, y por eso también siento que es la gran barrera o el gran obstáculo o la gran dificultad, no sé cómo decirlo, es que perdemos de alguna manera nuestro poder, ¿sí? Hay todo un poder de la bata blanca. Yo me imagino que ustedes han leído sobre eso, ¿no? Y es que cuando el médico entra con su bata blanca, llega con todo el poder de saber qué es, de curar, de sanar, de saber qué es lo que el otro tiene. Ahí, por ejemplo, pues todos los profesionales de la salud. Pero pararnos en otro lugar implica renunciar a muchas de esas cosas. Yo siento que lo primero que yo hice en mi proceso de formación de Feldenkrais fue bajarle a la arrogancia. Yo juraba que era humilde, sencilla, tranquila, ¿sí? Me comía el cuento. Pero cuando estuve en esa formación, no, yo era la profesora de biomecánica que sabía de biomecánica y que sabía de no sé qué. Y cuando empecé a compartir con bailarines, con teatreros, que hacían describían lo que había pasado de una manera tan profunda, yo decía, ¿estos cómo hacen para darse cuenta de eso? Si yo solo es que estoy viendo que la cadena muscular posterior fue la que se activó. Ellos no se dieron cuenta de eso, pero ellos sintieron que se les movió por allá en lo profundo de su ser, no sé qué. Dios mío, ¿qué era esto tan horrible? Para mí eso fueron 4 años de procesos transformativos. Entonces creo que eso hace que sea muy difícil en salud. Por eso la somática es tan clara en artes escénicas. Pero en salud no, ¿sí? Apenas, digamos, yo siento que con este movimiento que ha habido a partir de este proyecto que se ha presentado en congresos ya de salud mental para fisioterapia, ya empieza a permear el tema de pedagogía y todo eso, digamos que la gente dice, ¿cómo? ¿Eso se puede hacer? A ver, no, ¿sí? Porque implica pararnos en otro lugar, implica romper con muchos paradigmas, obviamente consolidados y estructurados pues desde siempre en nuestras formaciones. Entonces creo que hay una cosa que se vuelve, digamos, por ejemplo, yo cuando estoy con mis pacientes en fisioterapia, los pacientes le dicen a uno, pero es que esto es fisioterapia o esto es qué, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Porque no se vuelve tan fácil de entender, pero obviamente con el resultado, al ver un resultado tan diferente, ¿cierto? Lorena está atendiendo algunos pacientes que yo atendía y siempre que hablo de pronto con la persona me dice que es una cosa distinta, esto es una fisioterapia muy distinta, ¿sí? Porque no es solamente la fisioterapia del paquete caliente, el paquete frío y muévete arriba y abajo, sino un trabajo integral en el que la persona, obviamente, nos preocupa el bienestar de la persona, ¿sí? La salud de la persona, pero en la que la persona es activa todo el tiempo en su proceso de recuperación. Yo siento que eso es como la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia de lo que va uno proporcionando o invitando con una práctica basada en ese sentido. Siento que tenemos un camino largo por recorrer en el tema de salud, ¿sí? De hecho, en la misma facultad, no todo el mundo está muy convencido que la somática sea una cosa para incluir, ¿no? Para algunos es, ay, sí, que los estudiantes vayan y se relajen allá un ratito. Chévere. Pero como que se comprenda que realmente debería estar, pues ahí somos unos 5 los convencidos en fisioterapia, ¿sí? Entonces, pues siento que estamos en un proceso de transformar también estos paradigmas. Y ya desde la docencia, pues creo que es un camino también nuevo. Siento que esto no es una cosa, así mucho lo estemos pensando desde hace mucho tiempo. Es un proceso que hay que seguir. Hay un camino que se está abriendo, es un camino que se está abriendo precisamente para permear otras formas, ¿sí?
porque la docencia la entendemos como una cuestión de impartir conocimiento, ¿no? De dar un conocimiento o de transmitir un conocimiento, pero poco de transformar, ¿sí? Yo me acuerdo que siempre con Israel decíamos, que el estudiante no pase por la universidad, que la universidad pase por el estudiante. De eso se trata, ¿sí? Que es que lo transforme. Y para eso implica que muchas personas estemos pensando así. Digamos que cuando tenemos estas cosas tan novedosas, y digamos, ayer hablábamos pues, con la mejor amiga también de Israel, que es Marta Sarmiento, con la que compartió mucha vida Israel, y decíamos, yo le decía, ella me decía, ay, ojalá esto no se muera, que Israel se muere y esto se muere, y yo no. Yo siento que lo que Israel hizo fue precisamente permear y contagiar de esto a muchas personas, y muchas personas jóvenes. Entonces yo aquí lo que veo son personas jóvenes que creo que ya como que comprendieron, saben qué es y tienen la capacidad de salir adelante con este proyecto. Pero siento que el reto es grande, porque hay que convencer, más bien, o persuadir, tal vez, muchas personas para que logremos estos cambios. Siento que lo que ha hecho el proyecto ha sido eso, permear muchas cosas. Entonces, desde ahí pensar que la docencia es una profesión de cuidado, ¿sí? Es un reto grande. Es cambiar muchas formas de pensar la docencia, ¿sí? Pero lo lindo de esto es que como esto pasa por la experiencia, cuando un docente experimenta que algo pasó con él, que algo cambió, que algo lo movió, pues tenemos la posibilidad de que diga, ah, bueno, puede ser un camino, puede ser una posibilidad, ¿sí? Y siento que la somática, pues es la única disciplina pensada hasta ahora que nos permite una aproximación desde nosotros mismos, ¿no? Está la meditación como una práctica también personal, el mindfulness también, ¿no? Que nos lleva a este silencio o a esta pausa, a esta atención plena, igual, entonces, pues se van sumando, ¿no? Pero aquí lo que tiene la somática es que lo hace a través del movimiento, que no lo hace tanto el mindfulness, sino nosotros usamos el cuerpo, el movimiento, como un elemento de reflexividad, de llegar a esta conciencia. Bueno, no sé, voy con muchas cosas, muchas ideas. Quisiera aquí como responder un poquito a la Valentina. Ah, bueno, vamos a ver. Creo que aquí hay varias preguntas, pero te las voy a buscar porque sé que Marta Eugenia nos hizo. Marta Eugenia, ¿quisieras hacerla o no puedes prender tu cámara y tu micrófono? Sí, señora, sí, Hola, buenos Marta días Eugenia. a todos. ¿Cómo están? Hola, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, María Victoria, encantada de volverte a ver. Qué rico, también digo lo mismo. Gracias. Bueno, es que pues yo he tenido como la fortuna de compartir mucho con tratamientos especialmente de cáncer, quimioterapias y recuerdo que en el Instituto de Cancerología pues se atendían niños, pero se empezó a crear como por el año 99, 1999, 2000, esa unidad de cuidados paliativos, también pues digamos como por iluminación de una enfermera que trabajaba allá y bueno, hoy en día creo que es un área bastante fortalecida en todas las unidades de oncología, pero pues uno nota, sin embargo, que la ausencia, digamos, de planteamientos como los que tienes en el cuidado del paciente oncológico. Entonces, como tú trabajas en fisioterapia y en la parte de salud, no solo de la universidad, sino pues según lo que nos has comentado en muchas cosas, entonces quisiera como que nos contaras esa incidencia, digamos, en esa parte del cuidado del paciente oncológico, que me parece, pues, en general, pues toda la enfermedad
cualquiera que sea deprime al paciente no solamente física, sino emocionalmente. Y me parece que esos planteamientos que tú haces pues combinan de manera perfecta esas dos cosas, esos dos aspectos del ser humano, porque también recuerdo que algún niño le decía al doctor, bueno, no recuerdo en este momento, le decía, pero es que yo no soy solo una pierna, yo soy una persona. Entonces, pues, como que el médico, pues claro, en su afán de ayudar a ese paciente se enfoca en una sola cosa. Entonces creo debe haber un equipo, porque de hecho uno no le puede pedir que uno solo haga todo, ¿no? Pero es muy interesante eso que tú planteas y pues quisiera como conocer esa partecita. Gracias. Gracias, Marta, qué rico verte. Y claro, hay una cosa un reto muy grande aquí. Y es que, claro, tenemos todas las posibilidades. Yo en mi práctica particular atiendo pacientes con cáncer y realmente, obviamente, después de una integración funcional, la persona queda muy distinta, ¿sí? Más allá de si se le quita un dolor o algo, es como que queda conectada consigo mismo, en su integralidad, en todo su ser. Y eso es, pues, poderoso para los procesos que se están viviendo. El gran problema en salud que existe a nivel mundial con cualquiera de los métodos que trabajamos es porque aparentemente no hay evidencia científica. O sea, como estos procesos, la investigación en procesos de estos es compleja porque pasa por una subjetividad, pasa por una experiencia muy particular, ¿cierto? Entonces, en una unidad de cuidado intensivo o en una unidad de cuidados paliativos, a ti lo primero que te van a preguntar, muéstrame los estudios, ¿cierto? ¿Qué tienes para poder decirme que eso funciona en cuidados paliativos? Y ahí es donde tenemos el primer problema. Entonces, no podemos entrar. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque ayer de la Asociación de Feldenkrais me dijeron que estaban requiriendo maestros de Feldenkrais en las unidades de cuidado intensivo en San Francisco, California. O sea, ellos apenas están logrando entrar, ¿sí? Sé que en Alemania ya lo lograron. En Alemania ya lograron que los maestros de Feldenkrais, que no son fisioterapeutas, que no son médicos, que no son de la salud, logren pertenecer a los equipos de salud para este tipo de manejos. Pero la gran limitante que tenemos ha sido eso, que no tenemos, ¿sí?, evidencia científica. La evidencia, sí. Entonces, en una guía de atención, porque a ti te atienden bajo una guía, es decir, bajo un protocolo que dice que te tienen que hacer esto, pues estos métodos, creo que lo hablábamos el otro día con Laura, ¿no? Creo, como aparecen como si fueran cosas muy esotéricas, ¿sí? Lo alternativo se vuelve como esotérico, como una cosa ahí como de que no tiene asidero, y obviamente se desvirtúa, y para el médico, pues eso es. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos pacientes de un ortopedista, y, bueno, primero, el primer error de una paciente mía, era feliz y fue donde el mejor cirujano de columna que tiene la Fundación Santa Fe, y le dice, estoy feliz, me está atendiendo una fisioterapeuta re hippie, y yo, Dios mío, eso del anonimato al desprestigio, no, ¿cómo me va a hacer usted eso, por Dios? Ay, Vicky, es que yo no sabía cómo describir lo que hacemos en estas sesiones, entonces a mí lo único que se me ocurrió fue eso. Yo dije, no, pues ahora sí, ese sí que nunca jamás me va a volver a llamar. Pues, sí, porque suena eso, ¿no? A pesar de que ella lo sentía todo súper bien en su cuerpo. Y dije, no, pero a uno no lo presentan así. Pues, Camila, ¿cómo me va a hacer eso tan grave para mi prestigio? Entonces, sí, entonces empieza a aparecer. Y, por ejemplo, yo tenía un médico también, tengo un médico, dice, vaya donde ella, que ella le hace un montón de cosas chéveres. Es buenísima, no tengo ni idea qué es lo que le hace, pero funciona. Entonces, vaya donde ella. ¿Sí? Entonces, vuelve una cosa que no, y cada vez que uno busca, claro, Feldenkrais tiene muchos estudios en algunas situaciones neurológicas, por ejemplo, en dolor crónico empezaron a aparecer ya publicaciones en Parkinson, pero no son
contundentes para la mirada científica, rigurosa, dura, de la investigación cuantitativa, etc. Entonces, digamos que ese es el gran problema. Este es otro problema que tenemos para entrar a los equipos cuando tenemos eso. ¿Qué hacemos? Y Lorena también puede dar fe de eso. Uno dice que es fisioterapia y lo camufla, no puede decir que es el DENCRES, sino que hace otras cosas. Pero cuando lo ven a uno haciendo esas otras cosas, pues a veces se vuelve complejo. Eso es como lo que pasa ahí. Muchísimas gracias, María Victoria, por tu tiempo. Y discúlpenme, imagínense que es que yo estoy en casa y tengo clase a las 9 ahí en la sede del norte, entonces me toca desplazarme y como hoy no tengo posibilidad de carro, pues me toca desconectarme. Les agradezco mucho, María Victoria, como siempre, muy querida, y gracias a todos, que tengan un lindo día. Gracias. Lo mismo, en esta mañana soleada de Bogotá hay que aprovecharla. Sí, 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 gracias. Listo, Marta, muchas gracias. Bueno, por aquí Valentina también había escrito algo. Dice, súper interesante esas experiencias desde la perspectiva docente. ¿Qué pasó con ese tema de pensar con el cuerpo en la virtualidad o en clases de acceso remoto? Y ahora que retomó la presencialidad, ¿cambió algo como era antes de la pandemia? Pues mira, Valentina, yo siento que somos animales de costumbres, como que nos vamos acostumbrando a todo, ¿no? Uno lo que pasó con la virtualidad fue pues retarnos, adaptarnos a una forma, y siento que se pudieron hacer muchas cosas. Siento siempre igual, ¿no? Uno aquí solo ve un pedacito, ¿no? La cara y tiene una visión de la otra persona muy recortada, o sea, solo un pedacito. Eso también hace que sea complejo. Cuando no se prende la cámara es complejo. Pero siento que pudimos hacer muchas cosas, como a mí por lo menos me sirvió mucho. Mis clases se volvieron mucho para acompañar estos procesos de encierro de los estudiantes y también de manejo, de estar en su cuerpo de una manera armónica y que no fuera tan desgastante. Siento que yo lo que logré hacer con ellos fue ahí eso, ¿no? Darles tipsitos, enseñarlos a moverse, a estar conectados, a escuchar cuando llevan mucho tiempo sentados, qué está pasando con ellos mismos, a disfrutar de escuchar si está entrando el sol, de su espacio, de descubrir cosas en su espacio. Digamos que fue como una oportunidad para hacer eso. Cuando vuelven a la virtualidad, a la presencialidad, lo que siento es que, claro, por lo menos aquí yo sé que está Cristian, Valentina, Iliana, Laura, ¿sí? Entonces tengo como los nombres asociados a una carita o a una cajita, a una foto. Cuando están los estudiantes en la presencialidad, están aquí, ya no veo a nadie y no tengo el nombre al frente. Entonces me volvió como que, yo dije, yo me volví buenísima para los nombres. No, pues claro, tenía el soplete todo el tiempo ahí. Entonces no era que me hubiera vuelto buena para los nombres, sino que, entonces claro, ahorita otra vez como hacer este esfuerzo de recordar los nombres. Pero siento, por ejemplo, que en la virtualidad tú solo puedes hacer un trabajo persona a persona. En la presencialidad hay mucho trabajo grupal, ¿sí? Entonces, claro, uno utiliza muchas estrategias en parejas, de a tres, cambiar roles, ¿sí? Aquí era un poco difícil, bueno, vamos a cambiar de rol, entonces mientras la otra aprendía el S, no se le oía, mientras se le caía, bueno, todas las dificultades. Pero siento que también nos dio como esa posibilidad, ¿no? Como de adaptarnos, ¿sí? Como de adaptarnos a lo que hay, ¿sí? Se cae la llamada, no se oye bien, no puedo prender la cámara. Yo siento que para mí eso fue como una cuestión, como un entrenamiento de paciencia y de adaptación, de resiliencia, como bueno, esta es la situación y bueno, vamos a hacer así. Pero ya en la pandemia siento que no, la presencialidad no, siento que hay muchas posibilidades, mucho, tocar a los estudiantes cuando de pronto hay que guiarlos en alguna cuestión específica. A mí me hacía mucha falta eso,
porque yo a veces veía que el muchacho tenía una bicicleta montada encima y yo decía, pucha, ¿qué hora se le viene esa bicicleta encima? Sufría yo con eso, le pasaba el perro encima, el gato le montaba, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, nada. Bueno, ya aquí ya no tengo ni perros ni gatos, tengo la obra de la universidad que es un estruendo impresionante, pero digamos que bueno, pero sí siento que la presencialidad, los estudiantes estaban muy felices de volver a estar, de verse, de compartir, y siento que uno siempre tiene pues mucho más estrategias para trabajar presencialmente que virtualmente. Uno se adapta, lo hace, sí, pero siento que es eso. Entonces, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no sé quién más haya por acá. Ah, qué lindo. Yo uso tarjetas al lado, les digo que las pongan en clase. Ah, para los nombres. Ay, gracias, Iliana. Buena sugerencia. Yo estaba el otro día pensando en que les iba a poner unos stickers aquí. Bueno. A ver, aquí dice Laura Montaño. Un gusto verte. Hablando un poco de lo que decías hace unos minutos, yo trabajo con población con discapacidad intelectual dentro de un ámbito educativo y para mí ha sido evidente la falta de evidencia sobre sobre este método en esta población. Pero cuando veo los grandes beneficios que tenemos a la hora de hacer este tipo de intervenciones con ellos, sí, es una belleza todo lo que podemos. Yo creo que ese es el otro reto. ¿Cómo empezamos a hacer una investigación desde la universidad a partir de estos métodos? Yo creo que esa es una línea que se nos abre también. ¿Cómo empezamos a generar investigación para que los métodos sean reconocidos? Claro, hay una cosa muy interesante de entender desde la somática, y es que la somática usualmente no permea la universidad. Los maestros no permean las universidades, ¿sí? Es uno o dos los que trabajamos como docentes. El resto lo hace en su práctica privada, ¿sí? Y particularmente Feldenkrais, que es un método de formación tan costoso, pues eso lo tomaba la gente rica. Yo no sé cómo yo clasifiqué ahí, pero bueno, digamos que lo tomaba la gente, mujeres ricas que solamente querían tomarlo para ellas, y se queda ahí. Y por eso esos métodos a veces se van como perdiendo, porque la gente lo toma para procesos personales, pero no le interesa, o para dictar una clase, pero no le interesa mucho que se siga como perdurando en el tiempo. Yo cada vez que comparto con las personas como las que me formé, yo soy la única docente, somos dos docentes de 40, ¿sí? Que estamos realmente vinculados a la universidad o a colegio, a docencia. Entonces, ahí, yo creo que ese es un reto y es una línea que valdría la pena que empezáramos a pensar también. ¿Desde dónde proponemos investigación para ir dándole, digamos que un soporte en esto que dice Laura, ¿no? Sí, como desde estos espacios, por ejemplo, en el que está Laura. Lindo empezar a poder tener una experiencia sistematizada que nos permita tener más información alrededor de eso. Bueno, listo. No sé qué más quiere. A ver, vale, Janet, hola. Qué rico verte. Hola, profe. Hola a todos y Hola. todas, ¿cómo están? Yo quería comentarte también, o sea, frente a lo grande que termina siendo el método, ¿no? Como que la población a la que te puedes acercar no solamente es desde la terapia para pacientes o desde enseñar a estudiantes o enseñarle a otros docentes, entonces como que es un universo gigante que a veces uno empieza a conocer solo un pedacito. Entonces, por lo menos la forma en que yo me acerqué fue participando en los talleres que tú hacías. Entonces, obviamente también es un reto muy grande para uno que viene desde otro programa, desde otra escuela, y que por lo menos nosotros hablábamos desde el programa de antropología qué es el cuerpo, y para nosotros, aunque éramos de ciencias humanas, el cuerpo también era como lo que estaba ahí, o sea, ya, fin, o sea, como donde, con lo que nos podíamos sentar, con lo que nos podíamos comunicar, por mucho hasta ahí llegábamos. Y entonces también fue como empezar a cuestionarse, pero si estudiamos a otras personas, si queremos entender otras formas de vida, ¿por qué no empezamos a entender también el cuerpo? Entonces, el momento de que
de cerrar los ojos y empezar a hacer los ejercicios, era también muy complejo desde lo que dice Vale, como la virtualidad, porque pues para ti como estar pendiente, como nos decías, bueno, los movimientos más lentos y uno será, estaré haciendo muy rápido el movimiento. Y porque pues igual uno se sentiría muy incómodo si, Janet, por favor, el movimiento más pequeño. Entonces tú no dices nombres puntuales como para que se sienta el dedo encima de la persona, sino que uno sea consciente. Entonces esa palabra de la conciencia y el bienestar creo que es algo muy bonito que no solamente hace parte del método, sino de pensando con el cuerpo. Y es como nosotros podemos pensar en ese bienestar y en ese cuidado desde el aula. Nosotras creo que hablábamos en algún momento con Vale como que eso hacía falta, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias Humanas, porque uno ve muchas asignaturas, pero nunca se pregunta uno por cómo estoy yo, ¿sí? O sea, voy a ir a trabajar con otras personas, probablemente son personas víctimas, por ejemplo, y uno como queda cargado de todo eso y uno cómo puede tramitar todo eso. Entonces es como sentía uno que le hace falta alguna herramienta, algún ejercicio para uno poder tramitar todas esas cosas que empiezan a estar en el cuerpo y que uno como que les pone un taponcito y las deja en silencio. Entonces como que no, después le presta atención a esto, no, después le presta atención a esto. Ya cuando uno está muy cargado y empieza a sentir un dolor en los hombros, en la espalda, y todo este ejercicio también de Feldenkrais y de tomar más conciencia es como de dónde viene, ¿sí? O sea, si tú sientes un dolor en el estómago, ¿de dónde viene ese dolor? No solamente es porque comiste algo que te hizo daño, sino algo que me pareció a mí muy chévere de un ejercicio, lo de la garganta. Y tú nos decías cómo puede ser algo que ustedes sienten que deben decir o que quieren decir y no pueden. Entonces como que uno no podía pasar saliva y uno sentía en ese momento de nuevo esa presión y es o sea, como pensar y tomar conciencia de dónde viene este dolor o por qué no puedo pasar saliva, qué es lo que me está haciendo estar en silencio. Entonces como que uno empieza a ver que hay más elementos conectados con ese cuerpo, lo que decías al principio, como que no solamente es algo, una máquina o es un contenedor de órganos, sino que también desde lo social o la interacción con los otros lo estamos construyendo y transformando. Entonces creo que ha sido un proceso súper bonito y que queda también como ahí para seguir trabajando desde lo que es pensando con el cuerpo y lo que significó. Y ahí va un poco también una pregunta que te quería hacer y es como ese reto al momento de hacer el programa de radio que tú nos decías, como invitamos a personas de varias disciplinas. Entonces, como me imagino que te tocó ponerte a investigar, a reconocer como este programa, no sé, desde antropología, cómo se entiende el cuerpo, desde la psiquiatría, cómo podemos también traer el tema del cuerpo y pensar con el cuerpo. Entonces, quería preguntarte un poco esos retos que te trajo a ti, el hacer cada uno de los programas, pensar esos temas, trabajarlos y pues agradecerte también por el espacio. Gracias, Janet. Pues bueno, mira, realmente en el programa, el primer semestre creo que lo planeamos uno a uno con Israel. Primero teníamos la novedad, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces empezamos, yo tenía pacientes que podían dar, digamos, fe de lo que había sido su proceso. Ahí tenemos muchas personas, yo tengo ahí varias personas con cáncer, por ejemplo, que estuvieron, que yo las he acompañado en estos procesos y lo que significó para ellos entender, estar, digamos, en sus procesos de recuperación desde esa perspectiva. Entonces, digamos que ahí al principio fueron mucho estas personas y con Israel, bueno, invitemos a fulano que está trabajando, a sutano, pero ya después lo que te decía es que se ha ido es como formando una red de, yo hago el programa y siempre le pregunto a la persona, si llegas a saber a alguien de algo que pueda compartirnos en este espacio, maravilloso. Entonces, wow, claro, mira, yo conozco a fulano que trabaja tal cosa, a sutana que trabaja tal otra, y empiezo, digamos, a invitar. Hay muchas personas que yo no conozco, solo las conozco por el programa y las conocí a través del programa. Entonces, digamos que ha sido así, ¿sí? Ahora, por ejemplo, me he enterado de varios colegas míos de Feldenkrais que están trabajando en otros ámbitos. Entonces, bueno, a ellos también. Esos son los que vienen ahorita, porque me he enterado de varios, que hay una que está trabajando en docencia también, que voy a invitar al programa. Y así, de pronto está en una conversación
El otro día estaba conversando con una profesora precisamente de biología, que estuvo en nuestros talleres, ¿sí? Y me la encontré ahora que fuimos a la universidad y a la quinta. Yo le dije, hola, ¿tú estuviste en mi taller? ¡Ah, claro, claro! ¿Cómo estás? No sé qué. Y ella empezó a contarme un poquito de lo que estaba haciendo. Le dije yo, me parece muy interesante que puedas estar en el programa. ¿De verdad? Claro, y hablaremos de esto y esto. No, maravilloso. Entonces, ahí resulta, pero yo simplemente yo creo que yo siempre es que estoy con mi antenita pensando con el cuerpo. Y cada vez que converso con alguien, digo, mira qué interesante, yo creo que eso podría ser. Igual, hay programas que salen muy buenos que yo salgo feliz, otros que no salgo tan contenta, pero bueno, porque la conversación se me fue por otro lado, o porque no me permitió que conversáramos, sino que se dedicó a hablar y hablar y hablar y hablar, y yo, bueno, pues era una conversación, pero bueno, pero digamos que también he aprendido que la vida es así. Bueno, hay cosas que salen mucho más bonitas, o que una conversación inicial parecía que había mucha riqueza y de pronto no hay tanta. Yo me acuerdo cuando conversé con el libro del microcosmos del movimiento, un libro que le presté a Laura y a Cristian. El autor es maestro de Feldenkrais y él, Phil Anselt, es alemán. Entonces yo lo llamé, él vive en España, le dije, mira Phil, yo tengo este programa, me parece súper divino, que no sé qué. Entonces vamos a hacer una conversación, yo te voy a preguntar. Y yo le planteaba como algo y él me la contestaba. Pues sí, mira, yo hice esto, esto y esto. Entonces, no, pues entonces a mí me dio un trabajo porque claro, no había fluidez, como que, y yo quedaba como, ¿y ahora qué? Pues bueno, pues entonces mira, retomando tal cosa, y pues yo no soy comunicadora social, no soy periodista, no soy reportera, no tengo ni esa, eso, pero bueno, he aprendido como algunas cosas para hacerlo lo mejor que se puede. Entonces esa es como la historia, Janet. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más. O preguntar. Liliana, dale. Hola, no más que preguntar la pregunta que hizo, creo, Valentina sobre los entornos virtuales y presenciales es súper interesante. Es que creo que la pandemia nos enseñó tantas cosas. Sé que, digamos, en muchos escenarios yo sigo hablando, bueno, para los que no me conocen, yo estoy en la escuela de administración, que es un público particular, porque están pensando es en business, en plata, en otras cosas, a veces no son fáciles de manejar, entonces las clases virtuales para mí fueron un poco difíciles porque hubo mucha resistencia, etcétera. Pero oyéndote, por ejemplo, si uno que he estado en un par de mini talleres que Cristian ha facilitado de pronto en otros espacios, y a veces yo creo que para los que no somos así como muy de este mundo corporal, creo que en la virtualidad es más fácil para mí hacer maromas aquí sola en mi casa que allá en un grupo, en un salón. Entonces, como que ese espacio puede ser como una introducción buena de que, bueno, si me piden que levante la pierna y que no sé qué o algo, me siento más cómodo haciéndolo en mi casa que en un salón y puedo como permitirme experimentar eso. Creo yo, de una manera más completa. Eso era como el comentario que quería hacer. Sí pasa, ¿no? Hay estudiantes que manifiestan lo mismo. Yo en mi casa me sentía tranquilo, nadie me estaba mirando y no me da pena, ¿sí? Y aquí aparece también esto de querer abrir los ojos para ver cómo lo están haciendo los otros. Cuando estaban ahí, pues apagan la cámara, o digamos que hay una forma de proteger su intimidad, ¿sí? En cambio aquí, pues hay una exposición, digámoslo así. Pero digamos que también ese es como el reto. Yo tengo ahorita los estudiantes, les comentaba, de ingeniería biomédica, ¿no? Que eso también es otro pensamiento, es otra estructura. Pero yo siento que los estudiantes, cuando se dan la oportunidad, yo siempre les digo, yo sé que ustedes están aquí no por elección, sino porque es la única hora, la única asignatura lectiva que les cuadra, ¿sí? Nada más. Entonces yo sé eso y ya sabemos todos cómo estamos aquí. Pero los invito a eso, a que se den como la oportunidad, date la oportunidad de estar en un espacio distinto,
yo cada vez que empiezo semestre les mando una invitación, les digo, te invito a que te agendes a una cita contigo mismo. Siempre es. Entonces les pongo la hora y la fecha. Los miércoles a las de 2 a 4 de la tarde. Entonces yo les digo, es como cuando usted va donde el odontólogo, usted pone cita con odontología. Entonces ahora yo les digo, pongan cita y pongan su nombre. Cita conmigo, con Juanita, con Pepita, no con Victoria Molina, sino con cada uno. Y les llama mucho la atención eso, porque es una cita con cada uno, para que entiendan que ese es su espacio, se apropien de él, ¿cierto? Y lo puedan realmente disfrutar y aprovechar.